quiero decirles que yo estoy absolutamente persuadido, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no descubrí la pólvora, por otra parte, que hay un enorme divorcio de la política y la gente. Ya no cabe ninguna duda sobre el divorcio precisamente entre la política y los ciudadanos argentinos. Miren, en 1983 celebramos la recuperación de la democracia convencidos de que además de ser el mejor sistema para elegir los destinos del país, lo cual es cierto, otorgaría la libertad de elección en todos los ámbitos institucionales, gremios, organizaciones civiles, etcétera. Bueno, pero miren, Martín Rueda nos va a poner al aire, digo esto para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, va a poner al aire para todos los medios en lo que está Rec Border y Santa Fe, estas imágenes, porque estas son las caras más populares, indudablemente. Han marcado la historia política de la República Argentina en los últimos 40 años. Ahí hay muchos, faltan algunos, están todos muy jovencitos porque las tomé de un archivo de muchos años de atrás, ¿no? Chiche Duhalde, muy jovencito, está el doctor Raúl Alfonsín también, está Storani, bueno, el Chacho Álvarez, que ese que huyó, sin que nadie le dijera. Bueno, hay unos cuantos. Hay de la Sota, que ya está fallecido. Y decía que estas son las caras las caras más populares de esta, indudablemente han marcado la historia política argentina de estos últimos 40 años. Muchos continúan vigentes y algunos dicen que son la renovación. Bueno, a juzgar por cómo están hoy, como se los ve en la imagen, nada de esto es verdad, ¿no? Pareciera que la memoria colectiva olvida muy rápidamente el daño que se le ha hecho a la nación, a todos los que con su esfuerzo sostienen de verdad el país y a aquellos que intentan sobrevivir, aunque sea por un cacho de pan y un poco de mate cocido. La corporación política, sí, no me equivoco, es una corporación, porque a esto se ha reducido últimamente, copia la receta del cine de hollywoodense, convoca a los actores del momento para promocionar grandes estrenos, pero con argumentos de viejas películas. No sé si vale de alguna manera el ejemplo, pero así la clase política dirigente de Argentina continúa demostrando que, aunque cambien sus caras o colores partidarios, el que siempre sale perjudicado es el pueblo. En especial, como se dice habitualmente, pero después no se pone en práctica, los sectores más vulnerables, quienes necesitan mayor protección por parte del Estado, mientras que sus beneficiarios son los dirigentes políticos, gremiales, empresariales, que de verdad se han enriquecido en estos últimos 40 años cada vez más y más y más, y no rinden cuenta, y algunos de manera espuria, y la justicia bien gracia. Bueno, el presidente Milei el 1 de marzo lanzó su paquete de leyes anticasta que se apoyan en el innegable hastío que siente la sociedad frente a un sistema que funciona mal o no funciona en el plano institucional, político, sindical. Las críticas de ese día hacia los políticos, los sindicatos y otros actores del poder son recibidas siempre con beneplácito por quienes observan privilegios y situaciones que no solo fueron toleradas durante mucho tiempo, sino lamentablemente promovidas, pero que son absolutamente insostenibles. No faltó en las palabras de Milei el innegable reconocimiento a mecanismos que funcionan correctamente y sobre los que existen consenso en general. Tal es el caso del sistema electoral y los procedimientos democráticos bajo custodia de la Justicia Nacional Electoral.
Bueno, fuera de las luchas agonales, pobladas muchas veces de exclamaciones estridentes entre candidatos, nadie cuestiona la legitimidad de los procesos electorales, que han sido implícitamente valorados de modo favorable por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y cuyos resultados nunca han sido puestos en dudas. Ustedes vieron que en las últimas elecciones prácticamente quienes perdían, llegado el 30, a veces el 40, a veces el 50% del escrutinio, ya estaban levantando el teléfono para saludar a quien había ganado. Hablo de todo tipo de elecciones, no en el plano sindical o gremial, donde todo es chanterismo puro y absoluto, y donde se deberá modificar definitivamente. Vamos a ver ahora cómo vota la legislatura la reforma que existe, pero la reforma que hay que hacer a la ley, que de alguna manera, vuelvo a repetir, existe desde 1984. Fuera de las luchas estas agonales, yo creo que de alguna manera hay que contemplar que no ha habido el famoso fraude, salvo algún que otro caso. Ahí recuerdan ustedes en Tucumán o en Santiago del Estero, que quemaron algunas urnas, que desaparecieron otras, pero son las picardías mínimas donde el brazo largo de la justicia electoral a veces no puede llegar. Cuando Milei propone la democratización de los sindicatos con elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Nacional Electoral, ahí salta la laucha, ¿no? Está apoyando sus reformas en ese sistema consolidado que nos ha permitido atravesar pacíficamente todas las crisis económicas, políticas, institucionales, desde la transición a la democracia en el año 1983. Miren, la Junta Electoral Federal tuvo en algún momento la supervisión de las elecciones de los sindicatos. Esto existía. La ley 23.071 de 1984, no me equivoqué, 1984, le había encomendado el control de los procesos de normalización de las asociaciones de trabajadores. Respecto de otra de las propuestas anticasta que adelantó Milei en el discurso de apertura legislativa, esa misma justicia electoral también sentó criterio. Miren, me estoy refiriendo a la inhabilitación para postularse a cargos electivos nacionales a personas condenadas por corrupción. Eso existe. En el 2017, la Cámara Nacional Electoral, recuérdenlo, los más jóvenes no lo tendrán en cuenta, pero se los recuerdo, se los informo yo. En el 2017, la Cámara Nacional Electoral impidió la postulación a un tercer mandato como senador nacional por La Rioja del expresidente Carlos Saúl Menem. Recordemos que para aquel entonces, el hoy ya fallecido dirigente riojano contaba con 2 condenas penales por delitos de corrupción. Una de la Cámara Federal de Casación Penal, no sé si lo recuerdan, yo se los recuerdo en tal caso, contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia, eso que terminó después con la voladura de un arsenal en la provincia de Córdoba. Bueno, y otra de las causas era del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3, por el pago de sobresueldos que tenía como accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos del expresidente. En aquel momento quería postularse en un tercer mandato como senador. Lamentablemente, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos estos antecedentes, confundiendo presunción de inocencia con idoneidad y olvidando además que el sistema democrático presupone un vínculo de confianza entre representantes y representados que requiere promover la honestidad como requisito de la idoneidad,
que contempla la Constitución Nacional. Por eso necesitamos ficha limpia, por eso necesitamos hacer eso. Necesitan los legisladores votar. Lo que pasa es que todos tienen algún muerto en el placar y por ende, y todos tienen aspiraciones de seguir escalando, y por ende, bueno, dicen, se ponen de acuerdo entre ellos, se protegen entre ellos y no se vota lo que se debe votar. Pero si bien las causales de inhabilitación política deben ser siempre cuidadosamente estudiadas para evitar proscripciones arbitrarias, bueno, la sociedad reclama umbrales mínimos de integridad y decencia, mínimos al menos, cuyo descuido o menosprecio impacta directamente en la calidad de la representación política, desgastando la confianza de los ciudadanos, esa que solíamos tener sobre el propio sistema democrático. No lo va a poner en riesgo de ninguna manera porque lo vamos a defender a rajatabla, más allá de algunos intentos golpistas que existen por estos tiempos. Parece mentira, pero así es, ¿no? La reivindicación que el primer mandatario hizo de los mecanismos institucionales dispuestos para custodiar los procesos electivos demuestra que, pese a todo lo que no funciona y a las dificultades que tenemos que atravesar, bueno, también podemos celebrar que contamos con instituciones electorales en las que podríamos llegar a confiar. Siempre, amigos, siempre es mejor achicar la brecha entre la ciudadanía y la clase política, y el primer paso debe darlo precisamente la clase política, cosa que hasta ahora pareciera no ser. Y con esto concluyo, recuperar la confianza en las instituciones es de vital importancia para reconstruir el ya muy dañado tejido social y tratar de ordenar un poco el país. Pero ¿saben qué? Esa tarea es de todos los ciudadanos electores, como de aquellos que pretenden nuestra propia elección. Depurar la corrupción, eliminarla de nuestro ADN argentino, depende absolutamente de todos y particularmente de nosotros, los ciudadanos.